Buenas tardes. Miren, les envío este video con el fin de tratar de hablar un poquito sobre el asunto de la citación y la referenciación, que son algunas de las cuestiones que han estado saliendo a la luz ahorita que hemos estado empezando a redactar. Es importante que leemos una revisión a este manual que está ahorita en la pantalla, pero porque además este video está basado en este manual, ¿no? Es el documento que les envié para revisar debido a que el APA 7, la última versión del APA, todavía no ha salido en español. Entonces, bueno, lo más cercano que tenemos a esto es este documento elaborado por los autores Deixa Moreno y Javier Carrillo, que en verdad hacen un muy buen trabajo. Es un documento corto, pero, pero creo que es muy acertado. El asunto es que entre la traducción que se hace del APA última edición a la traducción en español, realmente cambian un montón de cosas, ¿no? Entonces estos autores tratan de atrapar esos posibles cambios y plasmarlos en este documento que está aquí. Entonces, bueno, una vez comentado el asunto de que este video se está apoyando en el manual elaborado por estos autores, vamos a proceder. Pero bueno, igual recordándoles que lo ideal es que entren a revisar ese manual. Vamos a estar trabajando con él y además las referencias que están utilizando ahorita vienen todas ahí en el manual, pues, ¿no? Entonces, apoyémonos en él y bueno, van algunas revisiones generales, ¿no? Con la intención de que este video también pueda ayudar. Entonces, bueno, como comentábamos, este manual APA 7 está en inglés, pero al traducirlo se cambian algunas cosas, ¿no? Los autores que elaboran el manual que estamos revisando ahorita, precisamente señalan aquí algunos puntos, ¿no? Pero esto no es del APA 7, esto es de todos los APAs, es algo que comúnmente se hace, pues, ¿no? Cuando revisamos una referencia que está en inglés, generalmente tenemos este signo, ¿no? Este signo que significa este, Y, y entonces en el español precisamente ese es el cambio que se hace, ¿no? Si tenemos a dos autores con una publicación que tenga este signo, comúnmente lo que se acostumbra es convertir este signo a la Y, ¿no? Para que cuando lo tengan la referencia lo tomen en cuenta, ¿no? Aquí está la Y, sería el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno. Por otro lado, pues tenemos aquí igual la Y otra vez. La Y, el et al es una abreviatura en latín que se utiliza para hacer referencia a un documento que está compuesto por más de cuatro autores. Et al significa entre otros, ¿no? Entonces, bueno, en algunos cambios que se hacen realmente es ponerlo en cursiva, agregar el acento. Esto no es un cambio muy drástico, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, las fechas. Si en algún documento es necesario poner el mes, pues en inglés los meses son diferentes que en español, ¿no? Entonces, en vez de poner May, pondríamos mayo, ¿no? Bueno, segunda edición, igual, los números, así cambian, ¿no? En vez de decir second, iría esta que está aquí arriba, ¿no? Que alude a segunda, ¿no? Y de edición. Entonces, bueno, inicialmente esos cambios entre el español y el inglés son leves, pero sería importante que los contemplaran, ¿no? Bueno, este, aquí viene un texto que igual hay que revisar, es precisamente lo que estoy comentando, ¿no? No lo vamos a leer, pero bueno. La idea es que repasen esta tabla. Inicialmente lo de la Y, ¿no? Y lo de la Y hay que cambiarlo, lo demás realmente no va a ser algo con lo que vayan a batallar mucho. Bueno, entonces si hablamos de la citación APA, vamos a empezar hablando de citación, ¿no? En este video la idea es tratar de comentar un poquito acerca de la citación, de la referenciación y posteriormente vamos a poner algunos ejemplos sobre cómo referenciar y cómo citar, principalmente cómo referenciar algunos textos, ¿no? Algunos tipos de documentos diferentes que normalmente vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, sobre la citación, ¿qué podremos decir, no? La citación, entendamos que es esta acción en donde nosotros le damos crédito a un autor por diversas ideas que nos ha dado, ¿no? La citación puede tener un montón de utilidades, pero entre las principales
tiene que ver que nos ayuda a argumentar lo que estamos diciendo. Si bien nosotros al expresar nuestras ideas en una tesis o en un documento académico, estamos usando ideas propias, ¿no? Nosotros estamos construyendo un objeto de estudio, estamos construyendo un texto, pues, ¿no? Que afirma que hay algo que no está funcionando de una manera adecuada y entonces después proponemos nosotros cómo es que vamos a atender esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, la forma de hacer eso cuando hablamos de la academia y de la ciencia, la forma de hablar de que algo no está funcionando bien y de propuestas para atender las problemáticas es a través de argumentos. Es decir, nosotros podemos tener una experiencia muy amplia y haber vivido por diferentes sucesos, pero definitivamente nuestra propia experiencia difícilmente nos va a permitir argumentar que hay una problemática que está influyendo en muchas personas. Por eso se usan las referencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una idea y para poder demostrar que esa idea no es algo que solamente es una ocurrencia, usamos las referencias. Las referencias nos ayudan entonces a argumentar una determinada idea que tenemos, ¿no? Para eso se usan las citas, ¿no? Ahorita vamos a hacer una especie de diferenciación entre qué es una cita y qué es una referencia, pero bueno, entendamos que este asunto de entonces darle crédito a otros autores nos ayuda no solo a una cuestión de plagio, antiplagio y estas cosas, sino que nos ayuda también para que nuestras ideas tengan sentido y que no sean ideas que solo a nosotros se nos ocurrieron, pues, ¿no? Entonces, bueno, podemos argumentar, podemos contraargumentar, de pronto hablar de que un autor afirma algo, pero entonces usar otro autor para mostrar otra postura diferente y entonces ahí entre en medio de esos dos autores meter nuestro propio criterio, ¿no? Y empezar a hacer una discusión académica en términos de redacción, ¿no? Entonces, bueno, las citas aluden a eso, ¿no? A ese ejercicio de decir que algo lo dijo otro autor, pero decirlo dentro del texto, ¿no? Entendamos entonces que las citas es esta acción que nos permite dentro de un mismo texto decir de dónde estamos sacando la idea. Las referencias, por otro lado, es la lista que hacemos y que normalmente va hasta el final del documento, en donde ya ponemos toda la información completa para que nuestros lectores, la gente que nos va a leer, pueda revisar de dónde estamos sacando esa referencia, ¿no? De dónde estamos sacando esas ideas. Entonces la cita es esto que va en el texto, ¿no? En cada párrafo ponemos la cita, algún texto corto, y entonces la referencia es la lista con toda la información completa de cada documento que estamos citando, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos entonces de citas, tenemos que hay citas directas y citas indirectas, ¿no? Las citas pueden ser narrativas o pueden ser parentéticas. Por un lado, tenemos las citas directas. Estas citas directas se refieren al tipo de citas que, que se realizan cuando citamos a un autor textualmente, ¿no? Normalmente esto no es muy recomendable porque se puede abusar de esto, pues, ¿no? Y no es ideal que se abuse de esto. Una cita textual, entonces, es poner tal cual lo que dijo un autor, ¿no? Digamos que es importante para un documento que estoy elaborando, por ejemplo, escribir una ley, por ejemplo, y que no nos conviene cambiar lo que dice la ley, entonces nos conviene citar completamente la ley. Entonces ahí usamos una cita directa, ¿no? Que es una cita textual en donde, bueno, ponemos la ley ya copiada tal y como viene escrita en el código, en la Constitución o en el documento que estamos revisando, ¿no? Entonces, bueno, una cita directa es una cita textual, en donde no cambiamos absolutamente nada. Lo recomendable es tratar de usar solo citas directas solamente cuando sea necesario. Cuando es necesario, cuando no, cuando por alguna razón parafrasear al autor le cambiaría el sentido a toda la frase. Entonces, tratemos de evitar esto, de evitar abusar de las citas directas, solo cuando estamos usando testimonios, por ejemplo, cuando estamos usando leyes, cuando estamos usando cosas que no tenemos que cambiar, ¿no? En la mayoría del texto van a requerir más otro tipo de citas, que son las citas indirectas, ¿no? Este tipo de citas son las citas más comunes porque nos sirven para referenciar ideas. Entonces, estamos afirmando, por ejemplo, que en el mundo existe mucho bullying. Bueno, una cita indirecta sería poner al autor
que argumenta que hay mucho bullying, ¿no? Y bueno, sabemos que no es correcto poner adjetivos, entonces en vez de decir mucho bullying, mejor poner las cifras, ¿no? Para saber cuánto bullying hay y ya que el lector haga este, sus propias ideas acerca de si es mucho o poco, ¿no? Pero las citas indirectas eso permiten, pues, permiten que no pongamos tal cual la información, sino que nomás digamos de dónde estamos sacando eso que nosotros estamos afirmando. Es esa acción en donde nosotros escribimos un texto completo que sale de nuestras propias ideas, pero que nuestras propias ideas se conforman a partir de lo que leímos, ¿no? Entonces escribimos un texto, pero nosotros recordamos de dónde sacamos esas ideas y entonces ponemos al autor que nos dio esas ideas. Bueno, es indirecta porque no lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Sino que es una especie de parafraseo que si está muy bien elaborado, ni siquiera es tanto como paráfrasis, es una construcción propia y entonces nada más estamos dándole el crédito al autor que nos dio esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes formas de usar citas, tanto directas como indirectas, ¿no? Por un lado están las narrativas y por otro lado están las parentéticas. Las citas narrativas es en donde esa forma de citar forma parte del texto y sobre todo del discurso que estamos utilizando. La cita parentética es una cita que generalmente no forma parte del discurso, pero pues está ahí en el texto, ¿no? Aparte, entre paréntesis. Vamos a revisar las dos y ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de citas directas, tenemos por un lado que están las citas cortas, ¿no? Se dividen en dos, en citas cortas y citas en bloque. Las citas directas, entonces, recordemos que son las citas en donde no movemos nada de lo que dice el autor, copiamos tal cual lo que dice el autor y así lo ponemos. Repito, esto no es recomendable, así que tratemos de evitarlo. Solo usémoslo en casos extremos que sea muy importante dejar todo tal cual. Digamos que un texto original escrito por un autor que se apellida Sabater dice lo siguiente, ¿no? Lo que está aquí entre comillas: cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Esto lo citaron así tal cual, ¿no? O sea, así es como viene el documento original. eh, viene todo, pues, ¿no? Es una cita directa porque viene tal cual. El asunto es que son citas cortas porque tienen menos de 40 palabras. Se pasó a comentar esto, ¿no? Pero si son citas directas, tienen menos de 40 palabras, se llaman citas cortas, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya lo que estamos seleccionando es un texto de menos de 40 palabras que está copiado tal cual, ¿no? Y entonces la cita es parentética debido a que está entre paréntesis y no forma parte del discurso, ¿no? O sea, es decir, está todo aquí escrito, pero esta cita está ajena al texto, ¿no? O sea, está como al final, ¿no? La ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Y aquí ponen una frase, ¿no? Como ejemplo. Entonces, bueno, para decir de dónde salió esa frase, pues ponen al autor, lo citan, ponen el primer apellido del autor, el año en que publicó el documento consultado y el número de página. Generalmente en las citas directas sí se usa el número de página, pero bueno, en las citas indirectas no. Y en el caso de, de la tesis, pues, ¿no? Del documento para el que se está elaborando este video, y en el caso de de los estudiantes, ¿no? Que son ustedes y que van a revisar este video, precisamente no van a usar casi este tipo de citas. Es meramente formativo comentar esto aquí, ¿no? Entonces, bueno, las citas parentéticas entonces son las que se encuentran entre paréntesis, toda completa y no forma parte del texto. Por otro lado, tenemos otra cita que se llama cita narrativa y esta sí forma parte del discurso. Si se pueden dar cuenta, aquí estamos diciendo, para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana, etcétera, etcétera. Pero dense cuenta que entonces esto, que es parte de la cita, está ya involucrado aquí en el discurso. No es algo que esté ajeno, así como esta otra cita que está acá, ¿no? O sea, es algo que está dentro del discurso, de lo que está diciendo el autor, ¿no? Entonces tenemos, para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Dos puntos y entre comillas ponemos lo que dijo el autor, ¿no? Que está, en este caso es una frase y al final se pone entre paréntesis el año
y el número de página. Entonces, les repito, se puede hacer así, ¿no? Son citas directas y están estas dos opciones, ¿no? Parentética y narrativa. La narrativa también lleva paréntesis hasta el final, pero el apellido del autor se involucra dentro del discurso, ¿no? Para Sabater, como para muchos, etcétera, etcétera. Y acá en este texto de arriba, en lo parentético, Sabater no forma parte del texto, ¿no? O sea, del discurso, perdón, sino que está hasta el final. Bueno, es una forma de verlo. Bueno, otro tipo de citas directas son las citas en bloque. Son citas en donde ya el texto citado es de más de 40 palabras, ¿no? Igual, estamos todavía en citas directas. Recordemos que no es recomendable usar este tipo de citas, al menos que definitivamente no tengamos que cambiarle nada al autor original, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un texto que dice, en definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos, ¿no? Dos puntos y ya ponen un texto directo, ¿no? O sea, tal cual. Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. Entre el año de 1750 y 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objetos de política de agregación, segregación de tierras, el monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 110,308 pesos aproximadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Está el texto copiado tal cual y entonces aquí se usa una cita parentética, ¿no? Tobar 1986 y la página. Bueno, aquí está un bloque nada más en forma de broma, ¿no? Son citas en bloque. El asunto es que todo esto lo copiaron y lo pegaron tal cual, ¿no? Les repito, tratemos de evitar esto. No es que sea incorrecto, pero sí sería incorrecto abusar de esto. Así que tratemos de no hacerlo. Pero bueno, las citas directas implican esto, ¿no? Se pueden citar así y tenemos aquí la forma de citarlo de manera parentética, ¿no? Esto es parentético, repito, porque no forma parte del discurso, ¿no? A diferencia de esto, que es narrativo y que esto está involucrado en el discurso, ¿no? Pero bueno, cuando es parentético, el apellido del autor no forma parte del discurso, está parte, ¿no? Entonces, bueno. Las citas indirectas. Las citas indirectas son las que más vamos a estar utilizando. Las citas indirectas se refieren al tipo de cita que alude a ideas del autor, ¿no? Pero con diferentes palabras, ¿no? O que son ideas propias, pues, ¿no? Ideas que nosotros tenemos, pero que son inspiradas por el autor que leímos, ¿no? Miremoslo así. Entonces, igual que las anteriores, pero a diferencia, también, ¿no? A diferencia de las anteriores, las citas indirectas no hay cortas ni en bloque porque no son copy-paste, ¿no? Son nada más ideas que nosotros redactamos con otras palabras. Pero al igual que las anteriores que revisamos, pueden ser parentéticas o bien pueden ser narrativas, ¿no? Las citas indirectas parentéticas se refieren al tipo de cita, entonces, recordando que no forma parte del discurso y que está hasta el final. Y podemos usar cualquiera de las dos, ¿eh? Esto es meramente estilo, no hay ningún problema si quieren usar una u otra. O sea, realmente no hay ningún problema. Entonces tenemos que las citas parentéticas, pues aquí está el ejemplo, ¿no? No es parte del discurso. Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. Driver, Dirben et al, ¿no? Et al, recordemos que es y otros, ¿no? Esto se usa cuando son más de 4 autores. Y el año de publicación. Si se dan cuenta, en las citas indirectas, cuando no hacemos copy-paste, no es necesario poner el número de página. Si ven que aquí no hay número de página, bueno, es nada más el primer apellido del autor o de los autores y luego el año en que se publicó el documento, ¿no? Que en este caso es 2011. Bueno, si lo queremos hacer narrativo, que les digo es meramente cuestión de estilos, cualquiera de las dos formas está bien, podemos redactarlo así. Finalmente, Dirben et al, entre paréntesis, 2011, definen la ruralidad a partir del desarrollo rural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto Dirben forma parte del texto, ¿no? Finalmente, Dirben y otros. Recordemos que esto significa y otros, ¿no? Finalmente, Dirben y otros, entre paréntesis, 2011, definen la ruralidad a partir del desarrollo. O sea, lo que es importante es que miremos que esto ya forma parte del texto, pues, ¿no? Dirben, aquí en una cita narrativa, forma parte del texto. Bueno, tanto la cita parentética como la narrativa son formas de citar, las dos son correctas.
úsenlo como ustedes mejor lo quieran manejar, ¿no? Esto ya es meramente estilos, como se lo repito, pero tratemos de darle prioridad a las citas indirectas. No usemos citas directas, porque si lo hacen, entonces les voy a preguntar por qué usaron la cita directa y ustedes me van a tener que justificar por qué era tan importante dejarlo tal cual y no podían modificarle una palabra al autor. Entonces, tratemos de evitar eso, ¿no? No usemos citas directas, que las citas directas son entonces el tipo de citas que se copian y se pegan, ¿no? Y se ponen entre comillas y se agrega al autor. Y mejor démosle prioridad a este tipo de citas, que son citas indirectas, que implican que nosotros vamos a escribir algo y entonces al final o entre el texto escribimos quién fue el autor que nos dio la idea. ¿Ok? Bueno, un repaso breve nada más. Tenemos citas directas, que son las que copian y pegan, ¿no? Entre paréntesis, que vamos a tratar de evitar. Y tenemos citas indirectas, que no es copiar y pegar, simplemente son nuestras ideas y darle referencia al autor que nos dio esas ideas, ¿sale? Tenemos parentético, que no forma parte del discurso, y narrativo, que sí forma parte del discurso. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Referenciación. ¿Qué es la referenciación? Este, Aquí tenemos una imagen del Capitán América que realmente no tiene nada que ver, pero la referenciación, como bien lo comentamos, es una lista que se pone, ¿no? Es una lista en donde se agrega toda la información de cada uno de los documentos consultados en el texto. Toda la información, fíjese, y de cada uno, de tal forma que si en el texto de nuestra tesis tenemos Dirben et al, en la lista de referencias tenemos que poner todo esto que está aquí, ¿no? El autor, Dirben, coma, la primera inicial la inicial del primer nombre, punto, coma y luego los demás, etcétera, etcétera, ¿no? La fecha en la que publicó el documento, el título del documento y la fuente, que la fuente ya es el nombre de la revista, si es un artículo, la editorial, si es un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la referenciación entonces es la lista, ¿no? La lista de todo lo que consultamos debe de estar en orden alfabético y debe contener una sangría francesa, que bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si hablamos de referenciación, ¿qué es la bibliografía, no? Porque la bibliografía es algo que se menciona también muy frecuentemente y que a veces se puede confundir, ¿no? Porque se usa como si fueran sinónimos en ocasiones, pero resulta que no lo son. Por un lado, la referencia es las referencias, la lista de referencias es toda esa lista de toda la información que nosotros citamos. O sea, lo que nosotros pusimos en los textos, en el texto, lo que citamos, eso es. Pero la bibliografía, por otro lado, es ese conjunto de información que leímos, o sea, toda la información que leímos. Y si lo recordamos, no todo lo que leemos lo podemos citar. Entonces, habrá, por ejemplo, algunas ocasiones en donde no sea útil mostrar nuestra bibliografía consultada, ¿no? Que no citamos a lo mejor. De pronto nuestro tema tenía muchos matices, muchas aristas desde donde se podría observar y leímos un montón de información que al final de cuentas no citamos en la tesis porque, pues porque estábamos argumentando otro tipo de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso que no citamos forma parte de la bibliografía, pero lo que se pone en la lista de referencias es lo que sí citamos. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos una lista de referencias que se ordena de manera alfabética y que se pone al final de la tesis. Y por otro lado, hay bibliografía, que es todos los documentos que consultamos, los citados, pero también los no citados, y esa es la bibliografía, ¿no? Generalmente en una tesis lo que se pone es la lista de referencias, no la bibliografía. Y vale la pena reflexionar un poquito de eso, ¿no? Por ahí decían algunos autores que en los trabajos de investigación, sobre todo en los posgrados, ¿no? Ya en maestrías, doctorados, este, era aproximadamente un 30% lo que llegábamos a citar, ¿no? De todo lo que leíamos. O sea, hay muchísima información que lee uno cuando está haciendo una tesis, este, y pues esa información es útil, aun cuando no la citamos, es útil pues porque nos ayuda a construir nuestras nuevas ideas, ¿no? Y es normal que nos pase, pues no todo lo que leamos nos va a servir,
para citar en la tesis, pero sí nos va a servir para seguir complementándonos en términos formativos, ¿no? Entonces, bueno, por aquí está una imagen de Humberto Eco, ¿no? Uno de los autores principales para este asunto de la investigación. Él dice, ¿no? El que no lee a los 70 años habrá vivido solo una vida. Quien lee habrá vivido 5000 años. Este, la lectura es una inmortalidad hacia atrás. El asunto es que no hay que dejar de leer, pues, ¿no? O sea, si de pronto leemos algo, perdimos un poquito de tiempo, no sintamos que fue tiempo perdido, pues, ¿no? O sea, entendamos que todo lo que leamos nos va a ayudar a aprender, ¿no? Entonces, bueno, es nada más una frase para tratar de reflexionar un poquito más sobre el tema. Em, entonces, bueno, vamos a presentar los ejemplos que comentábamos. Este, la idea es hablar sobre cómo referenciar algunas fuentes principales de información, ¿no? Precisamente en este grupo, como tenemos estudiantes de derecho también, vale la pena ver algunos ejemplos sobre cómo referenciar leyes, pues, por ejemplo, etcétera, etcétera. Recordemos entonces, ya hablamos sobre las citas, ahora vamos a poner ejemplos de referencias. Las referencias es la lista que se hace al final del documento, en donde se pone todos los documentos que consultamos más y que citamos más bien en nuestra tesis y se tienen que ordenar de manera alfabética, ¿sale? Entonces, bueno, los documentos principales que les solicito y que les sugiero buscar son artículos y artículos de divulgación científica, no artículos periodísticos, nada de esto, ¿no? Artículos de divulgación científica. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede referenciar un artículo de divulgación científica. Además, algunos libros, ¿no? Que dijimos que los libros también son importantes, aunque tenemos que darle prioridad a los artículos, ¿no? Si bien los artículos en algunos casos pueden contener errores, la probabilidad de que un libro los contenga es todavía mayor, ¿no? Porque ya dijimos, ¿no? Que algunos libros no son más que convenios entre algunos investigadores para tener una publicación más. En algunos casos es hasta un asunto de que pues yo pagué para publicar mi libro, pues, ¿no? Y a veces no son 100% fiables, aunque muchas veces sí, pues la prioridad hay que dársela a los artículos, ¿no? Los artículos indexados. Entonces, bueno, vamos a dar ejemplos sobre cómo referenciar libros. Les digo, también lo pueden usar, pues no digo que estén mal, pero preferentemente artículos. Y también vamos a hablar sobre cómo referenciar tesis, que si bien los libros pueden no siempre ser confiables, sí son más confiables que las tesis, ¿no? O sea, hay tesis buenísimas, buenísimas, pero también hay una cantidad enorme de tesis que no son tan buenas. Entonces, sí podemos utilizar tesis, pero como sugerencia veamos las tesis más como bibliografía que como referencia. Esto es que leamos las tesis no necesariamente para citarlas, sino más bien para ver cómo se estudian los temas, cómo se escribe, cómo es que se articulan las ideas, la metodología, cosas que nos ayuden a tomar ejemplos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre cómo referenciar una tesis. Igual hay tesis que vale la pena citarlas también, no hay problema, ¿no? Y algunas referencias legales, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Para hablar sobre los artículos indexados, para referenciarlos más bien, hay que identificar primero la información que van a utilizar, ¿no? En este caso, la información necesaria para un artículo es autor o editor, ¿no? Autor o autores o autoras, la fecha, que generalmente es nada más el año, ¿eh? Con el año es suficiente. El título del artículo, el título del artículo y la fuente. En la fuente, aquí donde dice publicación, lo que debe de ir es el título de la revista. Recordemos que un artículo generalmente se publica en una revista científica, ¿no? Entonces tenemos por un lado el título del artículo y por otro lado el título de la revista, ¿no? Posterior a esto va el volumen, el número de la revista y luego el número de páginas en las que se encuentra ese artículo. Y después se pone la dirección, ¿no? La dirección que actualmente se utiliza algo que se llama DOI, lo comentaremos en otra sesión, pero bueno, al final de cuentas es una dirección, pues pueden poner el DOI o pueden poner la dirección URL del artículo, como ustedes lo prefieran. Uno de los cambios entre el APA 6 y el APA 7 es que en el APA 6 se acostumbraba a que aquí en esta parte se ponía recuperado de y ya se ponía después la dirección. En este caso ya no se utiliza.
Así que, bueno, voy a cambiar aquí el color del lápiz. Así que ya no, ya no se va a poner recuperado de. Miremos entonces este ejemplo. Autor o editor. Bueno, aquí están dos autores, ¿no? Tenemos Castrillón, coma, D, que es la primera inicial, punto, ¿no? Entonces este es el primer apellido. Y luego es Y, Riascos, que son dos autores, ¿no? Y Riascos, que sería el primer apellido del segundo autor, y la inicial del primer nombre del segundo autor, punto, y el año de publicación, que es esto de acá, ¿no? Año de publicación. Entonces, si miráramos esto en la cita textual, una cita, perdón, una cita en el texto, este, me imagino que ok, la cita textual iría con, y así no iría, no llevaría nada de esto, la cita textual, perdón, la cita en el texto, que puede ser textual o puede ser, directa o indirecta, perdón, iría así, ¿no? Llevaría Castillo y Riascos 2019, ¿no? Porque en el texto no tenemos que poner la inicial del nombre, pues no, nomás recordemos es el puro apellido en el texto, pues no, en el texto ya en la tesis, pues no. Esto que va aquí, vamos a ver, esto que va aquí, todo esto es ya lo que va en la lista de referencias, ¿no? Hasta abajo, hasta el final, la lista de referencias tiene que ir así como está aquí. Entonces, bueno, aquí se pueden observar estas cosas, ¿no? No dice recuperado de, es el primer apellido y primer inicial del primer nombre del autor, igual con el segundo autor es igual, punto, paréntesis, fecha de publicación, punto, el título del artículo, ¿no? Que en este caso se llama Las cadenas productivas predominantes en el centro oriente de Colombia, punto, es el nombre del artículo. Después va la fuente, ¿no? Todo esto es la fuente. Quedamos entonces que lo primero que se escribe, esto que dice publicación, es el nombre de la revista, ¿no? Estamos hablando aquí de una revista que se llama Panorama Regional. Después va el número de la revista y luego el volumen, ¿no? Entonces, em, miremos esto, ¿no? Punto aquí, aquí va otro punto y ya el nombre de la revista va en cursiva, ¿no? Esto es cursiva, es importante eso, en cursiva. Y bueno, ya coma, el número de páginas, 53 a la 70 y luego ya después la página, ¿no? La página en donde se encuentra el documento. Sale, entonces esto es para artículos indexados, esta es la forma de referenciarlos en la lista que va hasta el final, ¿ok? Bueno, los libros, por otro lado, los libros, la información que se requiere para los libros es la siguiente, ¿no? Autor, fecha, título del libro y la fuente que es más que nada la editorial. En este caso estamos revisando el libro Hamlet de Shakespeare, entonces tenemos el primer apellido del autor, la primera inicial, el año de publicación, el título del libro. Si se dan cuenta en los libros, el título del libro va en cursivas. El título nada más. Fuera de eso ya no. En este caso es un libro que está traducido, ¿no? Se pone quién fue que en este caso es editor y traductor, se apellida Valverde, pero bueno, digamos que ustedes no van a tener estos y diría Hamlet nada más, punto, y luego ya iría el editorial, que en este caso tiene un editorial, el original, y luego el segundo editorial porque fue el que lo tradujo al español, ¿no? Normalmente iría nada más Planeta, ¿no? Que sería el primer editorial, y en el APA 6 se acostumbraba a poner también el lugar, ¿no? O sea, en dónde fue publicado el libro. Entonces, esto se los voy a dejar opcional, pero pues sí, preferentemente pongan, ¿no? Planeta, dos puntos, México. Caso de que haya sido en México, que en este caso no es en México, pero bueno. Eh, entonces, bueno, así iría nada más. En caso de que el libro esté en línea, pueden agregar aquí la URL después, pero si no, no pasa nada. Pueden dejarlo hasta aquí, ¿no? O sea, fíjense las diferencias, ¿no? Entre el artículo, que el artículo tiene el título del artículo va en letra no cursiva y el título de la revista va en cursiva. A diferencia del libro, que en el libro el título del libro va en cursiva, ¿no? Y ya todo lo demás no lleva cursiva. Ok, bueno, este, tenemos las tesis, ¿no? La información necesaria para citar una tesis, para referenciar, perdón, una tesis. Bueno, a propósito de citas.
Aquí iría Shakespeare 2004 en la cita textual, ¿no? Shakespeare 2004. Ya en el texto, en la tesis, ya no lleva esto, ¿no? Esto no lleva, esto nomás va en la lista de referencias. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos las tesis, ¿no? Las tesis, para referenciar una tesis, la información que necesitamos es esta: autor, fecha, título de la tesis y la fuente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Barreto, coma, A.G. Hay autores que tienen dos apellidos, ¿no? En México acostumbramos mucho usar dos nombres. Perdón, hay autores que tienen dos nombres y también que tienen dos apellidos. Entonces, normalmente se acostumbra a poner el primer apellido y el primer nombre. Pero bueno, el apellido, nada más recordemos que el apellido sí es obligatorio que vaya el primer apellido completo y lo demás ya es nada más la pura inicial, ¿no? En este caso es Barreto A.G. ¿No? Son los dos nombres. Entre paréntesis 2015. En las tesis, el título de la tesis va en cursiva, ¿no? El título de esta tesis es Fundarvid, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana. Y entre corchetes, estos se llaman corchetes, no es lo mismo que un paréntesis, ¿no? Son corchetes y estos son paréntesis. Entonces los corchetes abren, ¿no? Se abren aquí, se pone tesis de maestría o de doctorado, de lo que haya sido, y luego ya este, la universidad, ¿no? En este caso es Universidad Nacional de Colombia, punto, repositorio institucional, UN y ya la dirección, ¿no? En este caso es un repositorio de donde consiguieron la tesis, pero bueno, este es el procedimiento para citar la tesis, ¿sale? Entonces, bueno, por otro lado tenemos las referencias legales, que esto es muy importante, de pronto me lo llegaron a preguntar, así que bueno, aquí está la propuesta. Primero que nada hay que identificar la información necesaria, ¿no? Información necesaria, que es el autor, que el autor se refiere al organismo que decreta la norma, ¿no? Obviamente no va a ser el presidente necesariamente, ¿no? Este, la fecha en la que se publicó, el título, ¿no? El nombre completo de la norma que vamos a citar y la fuente, ¿no? Que ya es la publicación donde se aloja, la página de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la fuente. Entonces, bueno, este, la ley, ¿no? En este caso tenemos una ley, ¿no? Que, pues bueno, es un poquito diferente en México porque eh, a veces son diferentes los documentos que vamos a citar para referenciar una ley, ¿no? Pero bueno, está un primer ejemplo, ¿no? Que tenemos el autor, en este caso es el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en el caso de México pudiera ser de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y se pone en las leyes, sí se pone normalmente el año y también el mes, pues, ¿no? Porque ya ven que luego en un año pueden reformarse las leyes y pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, aquí sí se especifica bien el mes, ¿no? El año y el mes de publicación de la ley. Entonces, el autor es el organismo, ¿no? En este caso es el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en 1873, el 26 de mayo. Punto, y ya en cursivas, Ley 84 de 1873, coma, Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. Punto, ¿no? Y ya lo demás ya no va en cursivas, ¿no? En este caso es el Diario Oficial número 2867, punto, y luego ya la dirección en donde pueden encontrar esa ley. Sale, vayan viendo cómo lo pondrían en el caso de México, ¿no? A lo mejor, aquí cambiaríamos, bueno, pues habrá quien diga, no, pues lo mío es del Código Penal, ¿no? El código, sí, ajá, y ya pues esto Colombia no va, ¿no? Pues según lo que estén citando ustedes. Aquí les agregué, bueno, ya venía esto otro, ¿no? Que es la citación parentética y la citación narrativa. Si lo vamos a poner entre paréntesis hasta el final del texto y que no vaya dentro del discurso, iría así, ley 84, porque quedamos en que esta es la ley 84, ¿no? Iría ley 84, coma 1873. Listo, ¿no? Al final. O bien lo pudiéramos poner como ley 84 en el discurso, ¿no? De acuerdo a la ley 84, esto y otro. Y al final, hasta el final del texto, agregar ya entre paréntesis 1873. ¿Sale? Son dos formas de citar una ley. Entonces, bueno, por otro lado tenemos una sentencia, ¿no? Que hay casos de algunos estudiantes que encontraron sentencias y que les fue pertinente citarlas, ¿no? Las sentencias se deben de citar así, ¿no? En autor, primero que nada, se deben de referenciar así, ¿no? Perdón.
En el autor, pues es quién está dando esa sentencia, ¿no? En este caso es la Corte Suprema de Justicia. Se pone el año y también se pone el mes y el día, ¿no? En el que se llevó a cabo esa sentencia, en el que se dictó la sentencia. Un punto y luego ya se pone sentencia. Los números estos me imagino que son un folio o algo así. Entre paréntesis el nombre de la persona a la que sentenciaron y pues ya, la página de donde se obtuvo, ¿no? En las citas aquí están, ¿no? Si lo queremos hacer parentético, lo hacemos así como está aquí. Y si lo queremos hacer narrativo, lo hacemos así como está aquí. Entonces, bueno, espero que les haya ayudado este video. La idea es dar algunas pautas para que no nos detengamos tanto con este asunto de la, pues este asunto de la citación y la referenciación y todo esto, ¿no? De cualquier manera, ya saben que cuentan conmigo. Escríbanme si hay algo que no quedó claro, voy a estar al pendiente y definitivamente, pues ya saben que los voy a seguir apoyando en el transcurso de su, de su semestre, ¿no? De su cuatrimestre, perdón. Entonces, bueno, a seguir echándole ganas. Van bien, nada más hay que afinar esto de las citas, ¿no? Y de las referencias. Entonces, bueno, cualquier duda, aquí voy a estar al pendiente. Les dejo el video y les mando las instrucciones en un momento. Saludos.